Chiquillos, seguridad industrial 2, ¿ya? A ver, primero tenemos que ver el tema de la teoría de la accidentabilidad. Y eso, chiquillos, es bien importante en el sentido de que lo que estipula Frank Bird, que Frank Bird es el padre de la prevención de riesgo moderna, ¿ya? Y él acuñó muchas cosas de lo que actualmente se trabajan. Y una de ellas es el concepto en sí de lo que es el control de pérdida, ¿ya? Una parte importante del control de pérdida. Ahora, la teoría de Bird, ¿qué dice? Que por cada un accidente, una catastroficidad, algo catastrófico, ¿ya? Vamos a tener nosotros, eh, o sea, que por cada accidente vamos a tener lesiones incapacitantes, que en el fondo ya es donde tú tienes una lesión en el cual tiene una pérdida de capacidad de ganancia y el seguro te va a dar una pequeña o una indemnización, ¿ya? Ahora, tenemos los cuasi y los casi accidentes, que para el término nuestro son los famosos incidentes, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que tenemos un incidente y si hay pérdida, pasamos a un accidente. Pero ¿qué es lo importante de esta pirámide en sí? Que por casi 600 incidentes vamos a tener un accidente fatal, un muerto, ¿ya? Y lamentablemente los números no mienten y las estadísticas son claritajantes, ¿ya? Ahora, lo ideal es que nos mantengamos en las condiciones y actos subestándar, que recuerden que ambos dos son lo que ayudan a explicar la ocurrencia de un accidente. Y es importante que nosotros nos quedemos aquí, ¿ya? Que seamos preventivos, pero somos chilenos. Y en ese caso, lamentablemente, vamos a empezar a trabajar mucho con esto. O sea, se trabaja con una reacción, no se trabaja previniendo, ¿ya? Y eso es un tema. Y lamentablemente cuando pasan las cosas muchas veces, todos son generales. Ahora, repasando un poco, tenemos esto que está acá, ¿ya? Que es la famosa secuencia, donde tenemos en la base que es la falta de control. O sea, Frank Beer estipula siempre una causa básica en todo accidente, que es la falta de control. Y esta falta de control puede ser tanto propia por parte del trabajador, que él, dándose cuenta de que algo no va a funcionar, lo hace igual, ¿ya? Pero también una falta de control en lo que es por ejemplo, la supervisión, en la cual esta permite que suceda algo, ¿ya? Ahora, la falta de control, claro, por ejemplo, tenemos el tema del estándar. No se olviden que el estándar en sí es una estructura, un elemento. Por ejemplo, un estándar que todos conocemos cuando conducimos, que es un disco pare. Que el disco pare, tú lo ves, tienes que parar. Eso es un estándar. Ahora, quizás en algún lugar el estándar no se cumple, ¿ya? O quizás el disco pare está mal puesto o no se ve, ¿ya? O quizás es incorrecto tener un disco pare en esa zona. Ahora, tenemos las causas básicas, que son los factores de trabajo y los factores personales, los que me dan a explicar las causas inmediatas, y las causas inmediatas que son tanto la acción como la condición subestándar, que me explican esto, ¿ya? Ahora, si el incidente, la cantidad de energía es tal que no permite un daño, se sigue hablando de incidente. Pero si este daño es tal, ya vamos a hablar de una pérdida. Por lo tanto, vamos a hablar de que ya existe una lesión, ¿ya? A mí que me preocupa siempre como pérdida es tener un accidente, y el accidente me preocupa mucho los con tiempo perdido, que en el fondo son los que castigan la estadística, pero también los accidentes graves y fatales. Ya recordemos que tenemos 6 tipos de accidentes graves, ¿ya? Y tenemos el fatal, que puede ser por 2 motivos. Nunca nos olvidemos de aquello. Ahora, si queremos empezar a ver esto un poco más sencillo, tenemos un modelo de causalidad, que vamos a tener la falta de control, las causas básicas, las inmediatas y el incidente y el accidente. Ahora, la falta de control, yo siempre he dicho, es lo primario, ¿ya? Es lo primario. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que cuando estemos investigando accidentes, y la misma estadística me apoya en que estoy en lo correcto, prácticamente el 99% de los accidentes es por una causa humana, es una causal humana, ¿ya? Por ejemplo, se rompió una escalera, pero ya la escalera estaba arrojando que se iba a romper. Quizás estaba muy vieja, estaba desgastada, o si era de metal, estaba desoldada.
Y ahí la persona está viendo eso, está viendo que ese elemento está fallando, pero aún así lo utiliza. Y ahí podemos decir de frente que hay una falta de control, ¿ya? Por parte del trabajador. O sea, nosotros tenemos que tener algo bien claro. Nosotros en la práctica somos supervisores de seguridad. Esa es nuestra visión. Y nosotros tenemos que supervisar que se hagan los trabajos, pero de la manera adecuada. O sea, viendo el tema de seguridad. No confundir que al ser supervisor de seguridad uno puede aprobar un trabajo. No, eso no es. O sea, yo verifico y veo cómo están haciendo un trabajo, pero la firma de uno como experto en prevención aprobando un trabajo, eso no se puede, bajo ningún punto de vista. O sea, por ejemplo, un viejito va a soldar, eso implica trabajo en caliente, y para eso tiene que tener una autorización. Nosotros como expertos no podemos firmarla, ¿ya? Sin embargo, si vamos a terreno, debemos verificar que existe esta autorización y que estén todos los elementos que correspondan, como por ejemplo los extintores, los elementos que estén revisados, que el trabajador disponga de sus cueros, etc. Ahora, las causas básicas y las causas inmediatas. Cuando uno va a un médico, por ejemplo, te ve esto, los síntomas, ¿ya? Y al ver los síntomas te puede decir, ah, tú tienes esto. O sea, si por ejemplo uno está con tos, dolor de cabeza y un poco de mucosidades, y uno va al médico, lo más probable es que te diga, oye, ¿sabes qué? Tienes gripe. Y él te dice eso mediante los síntomas. Cuando uno investiga un accidente, esto es lo que uno está buscando, en el fondo, los actos y las condiciones. Si ustedes se recuerdan cuando empezamos a ver los conceptos del año pasado, yo les decía a ustedes, cuando uno investiga un accidente, busca dos cosas bien simples, acto y condiciones. Es eso, ¿ya? Ahora que uno le ponga insegura, subestándar, etcétera, ya son apellidos. Pero en el bruto, en sí, en lo medular, es eso, actos y condiciones. Ahora, nunca hay que olvidar que tenemos estos de acá, que en el fondo las causas básicas son el origen de las acciones y condiciones subestándar. O sea, esto que está acá va a ser el origen de estas dos. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque el factor personal explica por qué la gente no actúa como debiese hacerlo. Y aquí ya tenemos un tema, o sea, lamentablemente uno muchas veces no puede señalar, puede indicar que algo debe hacerse así. Pero si el trabajador lo quiere o no lo quiere hacer, ya es un tema que él va a ver. Ahora, nosotros tenemos que empezar a trabajar en eso, en ver cómo lograr motivar al trabajador que tome en cuenta tal evento. Ahora, factor del trabajo. Explican por qué existen o se crean condiciones subestándar. Un ejemplo ya sencillo. Tenemos una escalera que no tiene pasamanos, o el pasamanos está roto. Acá, por ejemplo, el factor del trabajo puede ser por qué tenemos esa condición o por qué explica que exista esa condición. O sea, que el pasamano esté roto quizás se explica porque en la empresa no hay ningún programa de revisión de áreas de trabajo que en el fondo verifique que esa condición no exista. Ahora, nosotros tenemos que tener algo bien claro. El mismo 594 y el decreto supremo 40 nos obliga a que tengamos que mantener todas estas cosas en buenas condiciones. ¿Ya? O sea, no nace por un capricho mío, la misma ley me obliga. Nosotros hemos visto hasta el cansancio del artículo 21 del decreto supremo 40, pero nunca se olviden del artículo 22, que el empleador debe mantener en óptimo funcionamiento los equipos y las herramientas. ¿Ya? Eso nunca se olviden de eso. Ahora, las causas básicas, que en el fondo son los factores de personal y de trabajo, explican por qué existen estos. Y las acciones y las condiciones son lo que explican directamente por qué ocurra un incidente o un accidente. ¿Ya? Por eso que tenemos este diagrama, de esta forma. O sea, esto de acá me explica que esto se origina, y esto que se origina me explica por qué pasa esto de acá. Ahora, la razón primaria siempre va a ser la falta de control. ¿Ya? Por eso que esto va a tener siempre como una cadenita. O una secuencia, mejor dicho. Ahora, nosotros tenemos claro que el peligro siempre va a estar, y el riesgo es la interacción con el peligro. Por lo tanto, muchas veces el riesgo es como el elemento más sencillo o más fácil que uno tiene para poder trabajar, que en el fondo es para poder hacer una administración. Y cuando uno ya empieza a ver todo lo relacionado con un estándar documental en sí,
uno ya habla de la administración de riesgo. Y esto ya es lo que es bastante interesante, porque ya uno empieza a darse cuenta que toda la actividad que uno empieza a hacer tiene un criterio, o nace de algo, ¿ya? Ahora, comunicación y consulta, esto trata directamente de que tiene que haber una línea de comunicación entre todos los aspectos de la organización. O sea, debe haber una conversación entre los trabajadores, con los directivos, etcétera, ¿ya? Y también debe hacerse consulta entre estos mismos entes, ¿ya? Porque la prevención en sí, perdón, no es un elemento que tiene que estar fijo, un elemento dinámico, pero que se mueve mediante toda la organización. Ahora, monitoreo y revisión de qué cosa, de todas las actividades que yo estoy haciendo. Y debo estar revisando si se hacen y también cómo se hacen. O sea, si yo defino 10 charlas, o 10 capacitaciones, perdón, de 40 minutos, ¿qué voy a ver en primera instancia? Que se hagan las 10 capacitaciones. Y en la revisión que voy a hacer yo, realmente voy a verificar si son de 40 minutos. ¿Ya? Por eso es que tenemos que tener esa noción bien importante. Ahora, cuando uno habla de establecer el contexto, uno dice, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Soy una empresa minera? ¿Soy una empresa agrícola? ¿Soy una empresa constructora? ¿Ya? Acá tenemos un concepto que es identificar los riesgos. Ya, yo le he dicho a usted hasta el cansancio que los peligros se identifican, no así los riesgos. Pero muchas veces uno dice, oiga, profe, pero si el peligro está, yo veo cómo están los riesgos, ¿ya? No se preocupen si en alguna literatura identificar peligro e identificar los riesgos lo toma como la misma actividad. Claro, uno identifica el peligro y luego evalúa el riesgo, pero cuando uno identifica el peligro, uno también empieza de una forma a reconocer cuáles son los riesgos que están presentes. Y ese reconocimiento de los riesgos es como el control de pérdidas también lo habla como identificar los riesgos, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de analizar los riesgos, uno habla o uno como que se devuelve un poquito a otro ramo, a lo que es higiene industrial, ¿ya? Y ese analizar los riesgos no es nada más ni nada menos que es como establecer una etapa cualitativa o ver las cualidades del trabajo que estoy haciendo. Ver dónde se hace, qué se hace, con qué equipo, con qué herramientas, con qué insumos, ¿ya? Y eso es analizar los riesgos, en el fondo es ver las cualidades de todo lo que yo tenga. Tanto, en el fondo es evaluar el GEMA, ¿ya? Es revisar el GEMA completo, gente, equipo, material y ambiente, ¿ya? Ahora, esto es una etapa de cualidades, lo que es analizar, y tenemos que nosotros meternos directamente a lo que es la evaluación de riesgo. Y entender que la evaluación de riesgo, vamos a tener uno, por ejemplo, que es el famoso PEP, el valor esperado de pérdida. En higiene industrial tenemos que medimos un agente de interés higiénico específico y luego lo comparamos con un valor normativo. Eso es una evaluación, si estoy bajo o sobre el nivel de riesgo. Existen varios métodos más de evaluación de riesgo. Hay uno que es para que ustedes más o menos lo conozcan, es el famoso PRODIT. El PRODIT es un método estadístico de análisis de riesgo, en este caso es para explosiones, por ejemplo. O sea, tengo un cilindro de gas, si este explota, ¿cuánto es lo que va a afectar? ¿Ya? Ese es el PRODIT. Por lo general, nosotros nos quedamos con el VEP, ¿ya? Y con la evaluación cuantitativa para agentes de interés higiénico, ¿ya? Que son las dos principales. ¿Existen más? Existen más, ¿ya? Ahora, tratar el riesgo. Que en el fondo, ¿qué implica el tratar el riesgo? Es aplicar todas las medidas de control. O sea, en este caso, haciendo caso al artículo 184 del Código del Trabajo, que es obligación o deber del empleador aplicar todas las medidas de control. ¿Te dice cuál medida? No, chato, te dice todas las medidas. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, el control de pérdida también habla del costo de los accidentes. Y tenemos los costos asegurados y los no asegurados. Y hay que entender algo. Lo ideal es evitar todo tipo de accidente que me genere estos costos no asegurados. O sea, tenemos, por ejemplo, el seguro de ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el famoso de la ley 16.144. Claro,
es un seguro que paga el empleador todos los meses y no lo paga el empleador. Por lo tanto, si el trabajador se accidenta o contrae una enfermedad profesional, hay cobertura del seguro. Están también los seguros particulares que lo paga el mismo empleador. Por ejemplo, un seguro para un vehículo, para una herramienta, para infraestructura. ¿Ya? Pero no así estos de acá, chiquillos, que son los costos no asegurados. ¿Ya? O sea, como un tema de opinión propia, yo me preocupo o me preocupaba más de que el trabajador no se accidentara y se enfermara por el costo social que esto implica. ¿Ya? Que eso es el tema que uno tiene que tener bien claro muchas veces. Ahora, el trabajo administrativo es necesario para obtener el éxito en el control de pérdidas. O sea, si ustedes se dan cuenta, tenemos 5 por 4. O sea, tenemos prácticamente 20 elementos que son la base para poder trabajar o estipular el control de pérdidas. O sea, son bastantes, ¿ya? Pero miren, si ustedes se van dando cuenta, tenemos observación de trabajos y tareas, que son las famosas observaciones, por ejemplo. Tenemos investigación de accidentes, ¿ya? Tenemos lo que corresponde a capacitación, procedimiento de trabajo y análisis de tarea, inspecciones, ¿ya? Investigación de accidentes que tiene que realizarse cuando se hace. Por ejemplo, control y servicio de salud, que esto viene más orientado a los trabajos en higiene industrial, ¿ya? O sea, si ustedes se van dando cuenta, hay bastantes elementos que nosotros empezamos a ver que ya han sido desarrollados, ¿ya? O sea, por ejemplo, control de ingeniería, o sea, es la base de lo que corresponde a la jerarquía de controles, por ejemplo, ¿ya? Pero acá hay cosas que muchas veces nosotros no hemos visto muy por encima, o sea, más en profundo, sí lo hemos visto por encima, como por ejemplo, contratación y colocación, ¿ya? Nosotros el año pasado vimos un poco la NSH 436, que era la norma chilena de prevención de riesgos. Y acá es importante también tomar en cuenta aquello, ya que, por ejemplo, si voy a cambiar a alguna persona de un puesto de trabajo a otro, debe hacerse una respectiva reinducción. Y también el tema de un examen médico para ver si su salud es compatible. ¿Ya? Si voy a contratar a alguien, lo mismo. Tiene que también tener ese tema. Ahora, seguridad fuera del trabajo. ¿Ya? Y eso es como medio dicotómico, porque uno está claro de que uno no se puede meter en lo que hace el trabajador en su tiempo libre. Sin embargo, como el concepto de salud es el completo bienestar físico, mental y social, ¿ya? Uno también tiene que hacer recomendaciones, ojo, recomendaciones. Recomendar no es lo mismo decir, haz esto, ¿ya? Son cosas distintas. O sea, uno recomienda, oye, por favor, haz esto en tu descanso, ¿ya? Como les va a pasar mucho en la época de septiembre, que uno va a recomendar a los trabajadores que en su descanso no consuman alcohol en exceso. ¿Ya? Es una recomendación. Sin embargo, es para que él, fuera de su trabajo, mantenga una actitud que le permita no enfermarse. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la seguridad fuera del trabajo, en lo que está pasando ahora, es algo ya que se está desarrollando mucho, específicamente con todo el tema del coronavirus. O sea, si el contagio es en el lugar de trabajo, se va a considerar una enfermedad, o sea, se va a dar un tratamiento como un accidente del trabajo. Pero si el contagio es fuera del trabajo, ya se va a tomar como una enfermedad de tipo común. O sea, el tratamiento legal es distinto, ¿ya? Para que también tengamos bien claro con eso. Ahora, mire, fíjense acá, sistema de evaluación del programa, ¿ya? Preparación para la emergencia, que en el fondo es el famoso plan de emergencia. Entonces, ustedes se van dando cuenta, todos los elementos que nosotros hemos visto de manera separada, en las distintas asignaturas ya van a empezar a tener un nombre o encasillarse en un elemento, para que también lo empecemos a dimensionar desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué es el famoso control total de pérdidas? El famoso CTP, ¿ya? Bueno, se le conoce como control total de pérdida, control de pérdida. Va a tener siempre los dos nombres.
Y de hecho, en ingeniería de ejecución minas, ellos tienen un ramo que se llama control de pérdidas, ¿ya? Que en el fondo es una mezcla entre higiene industrial y seguridad industrial, ¿ya? Pero un poco más extenso. Ahora, ¿qué es STP? Consiste en el reconocimiento de que las consecuencias de los accidentes son mucho mayores que las exclusivas lesiones y enfermedades. O sea, la consecuencia que tiene un accidente no es solamente que éste produzca un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, implica más cosas. Y es lo que yo les decía hace un momento atrás, implica el costo social. Ya que en el fondo, si un trabajador se accidenta, no sufre solamente él, también sufre su familia. ¿Ya? Y que si no se lucha contra todo tipo de pérdidas, actuaremos preventivamente, contra menos causas y con menos eficacia, lo que origina más lesiones. O sea, en el fondo, todos los elementos, estos 20 elementos que están acá presentes, ¿cómo uno debe entenderlos? Que deben aplicarse de manera constante. ¿Para qué? Para evitar este tema de acá. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser de tipo preventivo. O sea que en el fondo, nosotros, por ejemplo, en este caso, estemos detectando y controlando que se originen las causas inmediatas. O sea, evitar que esto ocurra. Pero para evitar que esto ocurra, tenemos que trabajar directamente en esto. En el por qué el trabajador hace eso y por qué en la organización se originan condiciones. ¿O qué hace que se origine eso? Y créanme que no es sencillo, es bastante complejo, bastante difícil. Ahora, un sistema de control administrativo. Ojo, no confundir esto, no confundirlo con las medidas de tipo administrativa en la jerarquía de controles. ¿Ya? Esto que está acá te ordena todo. O sea, toma la jerarquía de controles como un elemento dentro del sistema. ¿Ya? No se refiere a que esto sea solamente la medida de control tipo administrativa, sino que es la jerarquía de control y la medida de control administrativa pasa a ser una parte del control administrativo, ya que en el fondo va a ser la mantención del sistema de gestión. Este debe ser planeado, organizado, que se dirija o que se guíe. O sea, que se guíe, por ejemplo, pasa a ser como la asesoría que uno brinda a la línea de supervisión como experto en prevención de riesgo, ¿ya? Pero también que tenga una cara visible por parte de la empresa, o sea, que la empresa también ponga también de su parte. Ahora, lo que está con rojo es importante, porque tiene que haber, o se tiene que estar haciendo, o se debe realizar un control, pero ¿de qué? Del proceso. O sea, que todas las actividades, que todos los 20 puntos que nosotros tenemos acá, contribuyan a que el proceso de trabajo sea el óptimo. Que no ocurran accidentes y que se ocurran por las medidas de control, o que, por ejemplo, en este caso, como se muestra acá, los controles de ingeniería funcionen minimizando la energía y que la consecuencia sea la menor posible. ¿Ya? Ahora, tenemos varios conceptos, y conceptos bien simples, que es identificación, estándares, medición, evaluación, correcciones y motivación. Estos 5 elementos, perdón, chiquillos, es importante que empiecen a revisar de a poco, ¿ya? Vamos a empezar a hacer también un vocabulario colaborativo para esto, porque igual van a empezar a aparecer o a figurar muchos más conceptos chiquillos, ¿ya? Aquí viene también un desafío para ustedes que es el estudio propio. Chiquillos, les dejé de compartir la presentación porque ya terminó y le habilité los micrófonos. Consulta o pregunta, ¿ustedes tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Seguro, chiquillos? ¿Quedó todo claro como el agua? ¿Sí? Una consulta, pero me quedó la idea. ¿Mm? Si el factor de riesgo en lo que era minería es lo mismo que la clasificación de la riesgo. A ver, espera un poquito, que no te escucho bien. Dame un segundo para cambiar de audífono. Susana, por favor, repita la pregunta.
que si los factores de riesgo, los que vimos ayer en minería, era lo mismo que la clasificación del riesgo. Mira, sí y no. O sea, los factores de riesgo en el fondo tienden a explicar cuáles son los distintos elementos que van a interactuar y van a generar o van a propiciar que los riesgos estén. ¿Ya? En minería, esa clasificación de riesgo tiene que ser necesaria, porque son tantos los procesos que existen y es tanto los distintos factores o elementos que pueden ocasionar un accidente, que es importante siempre dejarlos bien clasificados. ¿Ya? O sea, a ver, Codelco, por ejemplo, trabaja con algo que se llama los estándares de control de fatalidades, los SF, ¿ya? Y tiene categorizado como todos los tipos de accidentes que pueden haber, ¿ya? Y también como distintos factores de riesgo. Y para cada uno tiene distintos tipos de medidas de trabajo, medidas de control, ¿ya? Les voy a compartir ese documento para que lo empiecen a ver, porque se van a dar cuenta que se trabaja el riesgo desde una perspectiva triple. O sea, cómo lo trabaja la empresa, ¿ya? Y cómo se trabaja en el trabajador para la redundancia y también qué se hace en el ambiente de trabajo. Entonces, ahí vamos a tener también distintos elementos, ¿ya? Pero en minería tiene que darse esa clasificación así, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya tenemos un tema de derrumbe, por ejemplo, derrumbe en interior mina. Eso es un factor que contribuye del ambiente en sí, pero que se puede ocasionar por la operación. Por lo tanto, las empresas mineras, ellos tienen sistemas que empiezan a detectar posible deslizamiento de terreno. Y estos contribuyen como a avisar si puede pasar algo antes de, ¿ya? Es como, por ejemplo, el clima, cuando se hace un pronóstico del tiempo, ¿ya? Tú estás dando una herramienta previa para poder entender si un elemento del ambiente puede contribuir a que se genere una condición adversa. Entonces, en este caso vendría siendo como que los factores de riesgo es lo que está como alrededor, o sea, lo que uno no puede manejar mucho, por ejemplo, el tema del tema natural, de la naturaleza, por ejemplo, los Claro, terremotos, las o sea, inundaciones, es más eso, ¿no? exactamente, o sea, no para estar ahí, ¿cachai? O sea, van a estar, pero muchas veces el control de ellas no depende de ti. Pero Ah, ya. sí dar ciertas orientaciones o hacer ciertas actividades para poder evitar que esto afecte de mayor forma a tu actividad. Dependiendo de los factores de los factores de riesgo que existan, se hace la clasificación o se hacen aparte. Mira, es que, a ver, mira, tómalo como en primera instancia tú reconoces los riesgos, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se vienen factores en sí, se hace para un trabajo más cómodo, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya tenemos un riesgo de inundación, que en el fondo, dentro de los trabajos, las labores, haya excesiva cantidad de agua. Y una medida de control para eso son los famosos patos, que son unos succionadores de agua y que empieza a eliminar agua. Es una medida de control de ingeniería, ¿ya? Pero el riesgo que origina eso es la operación o un riesgo ambiental. La operación. O sea, la operación se ve mermada porque tú no estás controlando un riesgo ambiental, Ah, ya. ¿ya? Por ejemplo, ventilación. La ventilación, si tú tienes es mala, se siente mucho olor a humo o a gas dentro de una mina, tú tienes que sí o sí aplicar ventilación, que en el fondo va a ser extraer aire. La ventilación puede ser extraer aire o inyectar aire, ¿ya? En subterránea, ¿qué tienes que hacer tú? Inyectar aire y también extraer aire. Pero esa medida de ingeniería es para controlar un factor del ambiente de trabajo que pueda afectar a la operación, ¿ya? Lo que pasa es que en minería, como en algunos otros rubros, hay condiciones ambientales que que sí o sí van a afectar cómo se trabaja, ¿ya? Profe, Sí, dígame, ahí me Nicole. quedó una duda recién ¿Mm? en lo que usted hablaba en la administración de control, ¿Ya? en el tema de la jerarquía. No le entendí muy bien lo que me estaba explicando, lo que explicó, Ya. no comprendí. Lo que pasa es que el control de pérdida en sí, Nicole, va a establecer o definir un sistema de gestión, un sistema, ¿ya? Y ese sistema va a tener, por ejemplo, un capítulo que va a ser medidas de control.
Y las medidas de control nosotros, ¿cómo las ordenamos, cómo las conocemos? Como la famosa jerarquía de controles. ¿Ya? O sea que la jerarquía de controles, que son ingeniería, administración y EPP, va a ser una parte de ese sistema de gestión. Claro, porque usted, cuando estábamos ¿Mm? hablando de la administración, ¿Sí? de lo que estaba recién de la administración de ¿Mm? del control de pérdida, usted ¿Mm? dijo que se iba a trabajar, eso venía o se trabajaba desde la jerarquía, pero no quería decir que trabajábamos la administración en sí. Claro, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, un procedimiento de trabajo es una medida de tipo administrativa, ¿no es cierto? Que en el fondo es un método correcto de trabajo, perfecto. Pero no es que ese procedimiento de trabajo es el sistema de gestión completo, sino que el procedimiento pertenece a la jerarquía de controles y la jerarquía pertenece al sistema de gestión. Ah, ya. ¿Ya? Más o menos cómo se estructura así. Mire, voy a ver, ya, para la próxima clase me comprometo, y va a quedar grabado, así que me lo van a exigir, les voy a mostrar una estructura, un sistema de gestión más, como más realista, ¿ya? Para que lo conozcamos, ¿ya? Ya. Pero sí o sí, control de pérdidas tienen que manejarlo, porque control de pérdidas tiene los distintos elementos que se van a trabajar en los distintos tipos de sistemas de gestión. O sea, por ejemplo, un mutual trabaja con PEC estándar, ¿ya? Algunas empresas están trabajando con la OCHA, otros están cambiando a la ISO 45001. Tenemos los sistemas DuPont, por ejemplo. Si estamos trabajando con bajo régimen de subcontratación sobre 50 personas, tenemos que mantener una estructura de un sistema de gestión como lo que establece el mismo decreto. El 76, y mi cabeza no falla. Y la misma ley te va dando distintos elementos de un sistema de gestión. Por eso que uno en el fondo tiene que ir ordenando. En español, la jerarquía de controles es parte del sistema de gestión. No es el sistema de gestión en sí. ¿Ya? Romina, ¿usted no tiene ninguna pregunta? ¿No? No, profe. ¿Segura? No. Es que estoy recién leyendo esa diapositiva donde sale todo, así que si le hago una pregunta sería como mentirle. Se agradece su sinceridad. ¿Susana? Sí, profe, entonces, para nosotros empezar con el tema del control de pérdidas, tenemos que basarnos en las normas, en los decretos, en eso, o ¿cómo? Mira, a ver, el sistema de gestión sí o sí, los distintos elementos que éste tenga, tiene que dar algo básico, que es cumplir con la ley. Cumplir con la normativa, no le pega a la niña. ¿Ya? Cumplir con la normativa legal. Ya. O sea, por ejemplo, la ley que nos dice a nosotros que debe haber un mínimo de 10 horas de capacitación al año en temas de prevención de riesgo. O sea, cuando yo diseñe mi programa de capacitación, debo contemplar como mínimo 10 años. O sea, perdón, 10 horas al año, por persona. Ya. Si tengo un plan de emergencia, debo tener un plan de emergencia, aunque la ley no te lo pide de manera directa, te lo pide de manera indirecta. ¿Ya? Chiquillos, sí, es que después les explico eso, porque es un poco más largo de explicar. Chiquillos, por favor, si van teniendo dudas, háganmelas saber y hacemos un video respondiendo dudas, ¿ya? Por favor, chiquillos, se lo pido. Ya. Ya, chiquillos, se nos va a acabar el tiempo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense mucho. Igual, profe.